Las noticias en contexto con Adela Coriad. Es un placer saludarle. La humanidad ha avanzado infinitamente desde que empezó la creación de diferentes máquinas, automóviles, seguimos con la revolución industrial, pasamos después al lado tecnológico y este es el que no ha parado de avanzar. Cada día tenemos un nuevo invento. En una ocasión escuché que cada hora o aproximadamente un poquito más de una hora se renueva la tecnología impresionantemente y surgen nuevos inventos tecnológicos o nuevas aplicaciones, no solamente como las que tienen el celular, sino que ayudan en diferentes actividades para poder avanzar, pues obviamente en el desarrollo humano. En la última, que ahora quisiera yo entrar en ese tema, es la inteligencia artificial. Hemos tenido muchas ventajas y desventajas. Es parecido a dos polos. Está excelente, pero también está con muchos riesgos y no sé si hay un punto medio. Queremos hoy conversar con Alex Newman. Él es un consultor tecnológico, una persona que sabe muchísimo de este y muchos temas de esta materia. Y quería yo centrarme en el tema de la inteligencia artificial para poder aprender un poco y empezar a empaparnos de qué es lo que viene con el mundo en esta materia. Gracias, Alex, bienvenido, gracias en Contextos. Acá estás, gracias por venir en Contexto. Gracias por la invitación. Bueno, si yo te haría una pregunta, ahorita mismo tenemos una situación en el mundo de un avance tecnológico, que eso cambia de aquí a mañana. Pero en 5 años, ¿cómo se vería el mundo con la inteligencia artificial de aquí a 5 años? Lamentablemente, el poder predecir las cosas a un espacio de 5 o de 10 años se hace cada vez más complicado, precisamente por lo que tú mencionaste en un principio, ese potencial positivo y negativo que tienen muchas de estas tecnologías. Está en nosotros como usuarios el educarnos al respecto, el conocerlas mejor, el utilizarlas adecuadamente, porque sí, existe, por ejemplo, marcos regulatorios, legislación y demás, pero ese siempre es un poquito reactivo, no es tan proactivo. Preventivo. Exacto, entonces tenemos que tomar eso en cuenta. La educación es sumamente importante en ese sentido, no solo de los usuarios en general, sino de también aquellos que están ahorita mismo en las escuelas y que están saliendo a un mundo laboral donde estas herramientas son cada vez más importantes. Tú y yo, por ejemplo, somos de la generación que dio mecanografía. Hoy en día los pelados se supone que ya deben saber escribir porque lo más probable es que o tienen una computadora en la casa o tienen acceso a una computadora o tienen, salvo contadas excepciones, ya tienen el conocimiento básico que de pronto a nosotros nos faltaba cuando estábamos en esa época. Bueno, asimismo, esos estudiantes que hoy en día saben usar un teléfono inteligente, saben usar una computadora o un tablet o lo que fuera, tienen que también conocer hasta dónde llegan estas herramientas, cómo funcionan y cuáles son tanto las ventajas que le puede dar en el mundo personal, en el mundo laboral, en el entretenimiento y demás, como también los potenciales problemas, peligros o dificultades que puedan enfrentar. Es que la inteligencia artificial, por ejemplo, en lo que yo la he explorado, puede ser una secretaria, un asesor legal, un orientador en cómo hacer trámites de cualquier tipo prácticamente, un redactor si quieres buscar palabras diferentes o ortografías. O sea, tiene múltiples usos, pero a la vez puede ser un orientador de cómo puedes hacer una bomba o un asunto peligroso. Es decir, no discrimina nada. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras, ¿cuáles son los riesgos más persistentes con este instrumento? Yo creo que el riesgo más persistente, si tuviéramos que resumirlo, es el no saber lo que uno está haciendo cuando está utilizando estas herramientas. Es lo mismo que si nos ponemos a ver, una grúa reemplaza a 30 personas con palas, por decir algo. Una excavadora puede hacer lo mismo. Pero tienes que tener una persona detrás de ese equipo cuidando de que no vaya a golpear algo o que no cabe donde no debe o que no
rompa un cable, que eso pasa cada rato y nos deja incomunicados. Entonces, esta es en eso, la parte de que no estamos educando y educándonos acerca del uso de estas tecnologías, lo que conlleva a que las personas puedan caer en estafas o puedan ser afectadas en su imagen, en su integridad, por el mal uso que o ellos mismos o terceros le puedan estar dando a estas herramientas. Y lo hacen muy bien, quiero decirte. Yo fui víctima hace poco de un video en el que supuestamente yo estaba promocionando un Bitcoin y hasta ponían al presidente a hablar, agarraron una parte de este programa, pusieron mi voz con otras palabras, obviamente, entonces todo el mundo pensaba que con mi credibilidad yo estaba promocionando este tipo de inversiones. El problema es cómo te deshaces de ese video, a quién acusas y cómo investigas quién es el creador de ese video. No es fácil porque las diferentes plataformas de redes sociales tienen una serie de procesos que en papel están muy bien. Tú pones el reporte, ellos lo revisan, ellos tumban el contenido. A veces. Sí, a veces. El tema es que no funciona así en la práctica. Muchas veces ha pasado. Te digo yo, por lo menos en enero del 2018, recuerdo que subieron una foto mía reportando un tema, pero photoshopearon el logo de lo que sea que yo estaba hablando en el momento y le treparon uno de Bitcoin y dijeron, invierte en esto que ganarás muchísimo dinero. A mí me llamaron y me preguntaron, oye, ¿cómo es eso de la inversión? Yo digo, ¿qué inversión? No, lo de este anuncio. Me pongo a ver, tuve que no solo reportarlo yo, tuve que pedirle a mis amistades, a la gente que me sigue, por favor reporten esto. Demoró un par de días, pero lo terminaron de bajar. Pero 6, 7 días después veíamos ese mismo anuncio, pero con la cara de Roberto Durán, con la cara de Rubén Blades, con la cara del presidente de aquel entonces. Sí, usan figuras que sean... A veces incluso populares. usan figuras populares sin saber de qué están hablando. Por ejemplo, ponen a un presentador de un canal hablando en otro canal. O ponen, me acuerdo uno buenísimo, que me sacó un poquito de risa y también un poquito de rabia, ponen a nuestro presidente Mulino hablando en perfecto portugués sobre las inversiones que pueden hacer para hacer mucho dinero los panameños. Alguien se equivocó, le dio portugués en vez de español. Vi una también con el presidente anterior hablando italiano, una serie de... Sí, pero la pregunta es, ¿cómo las autoridades pueden realmente investigar quiénes son los creadores de esto y sancionarlos? Porque de esta manera va a ser infinita la situación que pueden ampliar a cualquier persona y le dañan la reputación. No conozco la situación específica de nuestro país y de nuestras autoridades, pero te puedo decir que yo he visto que hacen en otros lados. Las instancias que se dedican a hacer este tipo de investigación establecen una relación directa con un representante de cada una de las diferentes plataformas de redes sociales y de contenido que se encarga de, cuando alguien pone la denuncia, ellos entonces ponerle la denuncia directamente a la plataforma, llámese Facebook, llámese X, llámese la que sea. Y como viene de una fuente particularmente confiable, que es la autoridad dentro de ese país, ellos pueden tomar acciones más rápidamente y dentro de lo que permitan los diferentes tratados de asistencia legal mutua y las diferentes legislaciones entre países. Ellos pueden entonces utilizar esa información para empezar no solo la investigación, sino ya el buscar perseguir el delito para poderlo castigar. ¿Pero quién persigue ese delito? ¿La plataforma? No, No. la plataforma se O encarga sea, de dar nada los más- datos para que la autoridad se encargue de hacer. Exacto. Eso prácticamente es muy difícil para las autoridades, por ejemplo, panameñas, con las herramientas que hay en este momento y la cantidad de inversión que pueden conseguir para poder rastrear ese tipo de videos o de creaciones. Voy a hacer la pausa, Alex. Vamos a regresar enseguida con más, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Hoy hablamos de inteligencia artificial con el consultor tecnológico Alex Newman. Si tendríamos que definir, por ejemplo, cómo va a transformar la inteligencia artificial a diferentes profesiones, ¿cuáles podrían ser algunas profesiones que pasen a la historia gracias a la inteligencia artificial? Tanto como pasar a la historia, no me atrevería Que no a decirlo. sean tan pero sí te puedo decir algo. recurridas. A principios del siglo XX en Panamá había mucha gente que manejaba carreta, que se tuvieron que convertir en choferes de automóvil
porque tenían un conocimiento específico, cómo llegar del punto A al punto B, simplemente cambió la herramienta. Asimismo, Panamá, que es una economía que tiene tiene un área muy importante de servicios, el poder mejorar sus servicios utilizando y apoyándose en tecnologías de inteligencia artificial puede lograr mucho. Asimismo, hay otras, por ejemplo, profesiones que mucha gente dice, es que se van a no necesitar X o Y cosas. Una secretaria, por ejemplo. No, porque no es lo mismo. Sí hay muchas funciones, por ejemplo, que normalmente hacía una secretaria que hoy en día tú puedes automatizar. Ejemplo, cuando yo quiero entrevistar a alguna persona para mi programa, yo tengo un enlace que amarra con mi calendario y la persona escoge cuál espacio le gusta, le dice, este es el que me sirve y yo la entrevisto y no hay problema. Eso normalmente lo hubiera tenido que hacer una asistente personal que negocie todo eso. Bueno, esa asistente personal ahora tiene esos 5, esos 10, esos 15 minutos de vuelta. Las redacciones de todo, es decir, hay muchas cosas. La inteligencia artificial tiene infinitos, ¿cómo te puedo decir? Asesorías, orientaciones. Es como, tengo un problema legal, ¿qué hago? Búscame en el Código Penal, ¿qué puedo hacer? Y te saca todo. Sí, pero ya hemos visto casos en Estados Unidos y en otros países donde abogados han hecho eso que tú has dicho y no han chequeado lo que les devuelve el programa. Pasó, por ejemplo, en Estados Unidos recientemente que se quiso justificar una serie de acciones legales que decían esto está basado en jurisprudencia de fulano versus sultano, mengano versus perencejo. Y no confirmaron. No confirmaron que ninguno de esos casos existían. Tenemos una herramienta de inteligencia artificial que su sesgo es yo tengo que resolver a toda costa y eso incluye mentir. Es como hacerle la misma pregunta. O sea, que no es exacta. No, y no lo va a hacer porque no está diseñada para hacer eso. Pero ¿qué puede hacer un abogado? Oye, búscame esa referencia, por ejemplo, en el código X, el código de trabajo, por decir algo. Entonces yo me voy al código de trabajo y yo busco y yo veo qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que dice para ver si no hay ningún problema. Es una herramienta que me provee una orientación, no que me resuelve el problema. Bueno, por ejemplo, hay una forma de tratar de regular la inteligencia artificial y definir qué ética es la que debe de regir, aunque la ética es tan subjetiva también, ¿no? Pero ¿cómo se puede manejar esto de una forma que ayude a la humanidad y no nos destruya? Definitivamente tenemos que empezar a exigir a aquellas personas que están en posiciones de tomar decisiones y de legislar y de crear la legislación adecuada para exigirle que la legislación sea lo mejor, lo más proactiva posible, sin limitar necesariamente la investigación y el desarrollo, pero permitiendo que haya algún tipo de topes, barreras, frenos. Igual que cualquier carro, además de un acelerador, también tiene frenos y tiene timón. Hay que darle frenos y timón a este tipo de tecnologías. Hay otra cosa importante y es el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial en la educación. Los niños podrán decir, la maestra dejó una tarea de tal, pues que te la haga el ChatGPT. De una vez le escribes y te va a sacar un tratado de eso. ¿Cómo vamos a tratar de evitar que la inteligencia artificial nos duerma nuestro análisis crítico y el conocimiento? Porque si ellos van a hacer todo, o sea, si nos va a hacer todas las tareas y nos va a resolver todo, nos vamos a volver dependientes totalmente de la herramienta. Más o menos. Recuerda que la educación que nosotros tenemos ahorita mismo es la respuesta del siglo XX a un problema del siglo XIX. En ese sentido, por ejemplo, si yo tuviera que estar dando clases, yo tendría que estar modificando la forma en que yo doy las clases para que los alumnos tengan un papel más activo en ese aprendizaje y en demostrar que han aprendido y no solo que han memorizado. Y eso no solo vale hoy, valía hace 20 años o hace 50 años. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo una clase que yo di en la escuela que a principios de año el profesor agarró el libro y dice, si se lo quieren leer, léanselo, pero aquí vamos a cubrir estos temas, pero no vamos a estar yéndonos específicamente por el libro. A ti te toca el tema A ti te toca el tema B, mañana tienen debate, debatan el punto A con el punto B. No importa si tú estás de acuerdo o no con el punto que está en el A y tú también con el B.
y en ese enriquecimiento realmente el profesor sabía si uno dominaba o no dominaba el tema. Es verdad, pero crea mucha dependencia. Yo creo que es al revés. Les creas la independencia de saber que a la hora del examen no vas a tener la oportunidad de basarte en un ChatGPT o lo que fuera. Es verdad. Yo recuerdo que mi profesor, por ejemplo, de contabilidad decía, saca la calculadora, saca el libro, tráete a tu tío que es CPA si quieres. Termíname ese examen y hablamos. ¿Eso hace cuántos años era? 25, 30, pero Los igual. Los niños ya nacen con el chip integrado prácticamente. Bueno, pongamos a trabajar el chip. Si esas son las herramientas que tienen que tener, exijámosles lo que se les debe exigir. Eso sí, cumpliendo con muchas de las cosas que ahorita mismo la educación le hace falta por cumplir. Ese es otro. Tenemos otra brecha digital muy amplia. Voy a hacer la pausa y regresamos con ese tema también. Y el poder económico y político que tienen estas empresas de inteligencia artificial. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. ¿Cuál es el poder económico y político que obtienen las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial? Yo creo que hay varios. O sea, tenemos que primero empezar por el hecho de que tienen acceso a todas esas cosas que tú le consultas a estos sistemas de inteligencia artificial. Están siendo utilizados para alimentar la próxima generación de inteligencia artificial. Eso vale dinero. Además, cuando se convierten en herramientas críticas para ciertas industrias, ahí también hay mucho dinero. Te doy un ejemplo. Tú probablemente recordarás que hubo una época que si tú ibas a salir de viaje, tú te ibas al banco o llamabas al banco y decías, voy a salir de viaje de tal día a tal día y voy a usar esta tarjeta para que no me la bloqueen. Hoy en día no lo tienes que hacer, porque ellos saben más o menos con qué frecuencia viajas o a qué lugares viajas. Y si hoy estás en calle 50 y mañana sale un cargo de una gasolinera en Dubái, saben que no fuiste tú, porque demora más que eso en llegar en el avión más rápido que pueda. Entonces, todo eso es inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene desde los años 50 de estar existiendo, solamente que ha ido muy poquito a poco evolucionando. Entonces, estos primeros 50 años fueron muy despacio, pero ahora es que estamos como que cogiendo velocidad. ¿Eso puede causar, por ejemplo, algún tipo de ingobernabilidad? Sí y no. Te doy un ejemplo. Relativamente hace poco tiempo en Corea, por ejemplo, falló una aplicación similar al WhatsApp que la gente usa como WhatsApp, como Yapi, como tantas otras cosas. Y fue tal el colapso que causó en esas horas que estuvo fuera que el gobierno puso una comisión a investigar cómo podían hacer para que eso no pudiera funcionar, no pudiera pasar de nuevo, porque la economía nacional dependía tanto de eso. Y eso que no es un servicio básico público. Va a llegar un punto en que este tipo de sistemas también van a ser críticos para más de 4 cosas. Eso puede usarse también, la inteligencia artificial, como vigilancia masiva, propaganda, manipulación, en especial en elecciones. Es decir, y eso puede cambiar el destino, por ejemplo, de países, etcétera. ¿Es así? A mí me tocó tener que hablar del tema para una charla que dimos para el Tribunal Electoral, precisamente del uso que se le dio a la inteligencia artificial en las últimas 2 o 3 elecciones, tanto de Panamá como de Estados Unidos. En diversas formas se ha utilizado, por ejemplo, para tener una mejor idea de cómo acceder a ese electorado, ya sea a través de cómo contactarlo o a través de cómo presentar argumentos que calen para cambiar su opinión o para reforzarla si es favorable a lo que X candidato quiere. En ese sentido, ya no podemos hablar de que la inteligencia artificial pudiera ser utilizada para mover la opinión pública. Está siendo utilizada y se va a notar más a medida que nos vamos acercando a periodos electorales, tanto en este país como en otros países. O para comprar X o Y producto, o para opinar como tal o cual. Pero entonces va a crear mucha confusión en el ser humano, porque ¿cuánto tarda un ser humano en verificar una información? A veces ni lo hacen las personas, dicen, ay no, qué pereza, luego lo veo, pero se quedan con eso en la cabeza, o sea. Es muy importante educar a la población para que sea más difícil manipularlo, porque así se hace más costoso manipularlo y se hace menos fácil hacer la inversión para lograrlo. En ese sentido le llaman ley de Brandolini, que lo inventaron en internet hace mucho tiempo, que dice que el desmentir basura
toma más de 10 veces el esfuerzo que se necesitó para emitir esa basura. Si yo digo, Adela es una tal por cual, tú vas a tener que gastar 10 veces esa energía en contestar, desmentir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo prevenimos eso? Educando a la gente para que si esta persona dice, Adela es una tal por cual, la gente le diga, tú no sabes lo que estás hablando, y no le hagan caso. O incluso digan, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué hay detrás de, cuál es la intención de que tú digas eso si no lo estás respaldando con algo en particular? ¿Quién controla la inteligencia artificial? Nadie, igual que nadie controla la rueda o el fuego, la imprenta o el internet o lo que fuera. Se puede tratar de ponerle cercos, frenos, etcétera, etcétera, pero al final el único control lo tiene cada usuario que decide creer o no creer o de realmente hacer el esfuerzo y verificar las cosas antes de aceptarlas o difundirlas. ¿Cómo gana dinero una empresa, el ChatGPT, por ejemplo? El gratis, ¿cómo gana dinero? Utilizando tus datos para alimentar la siguiente generación que será utilizada por personas que sí lo están pagando. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando tú haces consultas de X y luego haces consultas de Y, esa información de que X tiende a Y es un dato valioso. Es un dato valioso que sirve para alimentar la próxima generación, cosa que la próxima generación, cuando tú consultas X, al final te va a decir, a propósito, ya que consultaste X, ¿te sirve para Y? Lo cual puede ser vendido, por ejemplo, a una empresa de comercio electrónico que sepa que si tú tenías 6 meses de estar comprando una caja de cervezas todos los viernes y ahora compraste una prueba de embarazo, a lo mejor dentro de 3 meses te puedo ir mandando ofertas de vitaminas para el embarazo y dentro de un año te puedo mandar una oferta de pañales. Alex, el tema también es, por ejemplo, todo lo que uno consulta, ¿se queda grabado en algún lado de la inteligencia artificial? Sí, como te comenté, de hecho... ¿Y eso no es peligroso después? Es que para puede ser uno mismo, muy peligroso. Es decir, alguien que use esa información para alguien más, para malos fines, o cómo se evita eso. Yo lo veo más bien como que puede haber un peligro para aquellos que suben información, sobre todo personal o comercial, identificable, que pudiera de algún modo u otro ser utilizada por terceros por culpa de una fuga de información. Las empresas toman todas las precauciones habidas y por haber para que eso no suceda, pero la posibilidad no es cero. Entonces, por eso, generalmente no se aconseja que uno alimente información muy personal a este tipo de sistemas. Sin embargo, ¿se puede borrar? En muchos casos tú puedes pedir que se borre, sin embargo, entonces te toca desconfiar en que esa empresa lo va a borrar, lo cual hemos visto en algunos casos con otras empresas en otras ocasiones que eso no ha sido totalmente cierto. Recientemente, por ejemplo, la empresa 23andMe en Estados Unidos decía que ellos borraban la información. Sí, no. Pero ellos dijeron que borraban la información, pero la realidad aparentemente era otra. Entonces, en ese sentido existe la herramienta que tú puedes bajar a tu equipo y correrlo en tu equipo. Requiere un equipo muy poderoso, pero lo puedes correr de manera que no salga al internet. Lo único que entonces se hace un poco menos poderoso. ¿No puedes borrar dentro del ChatGPT, borrar la historia? Puedes borrar la historia, y eso no pero se borra. tú confías en que ellos no, yo lo no vayan a borrar. Eso no es automático. No, no es automático. De hecho, lo automático es que se guarde a menos que tú digas lo contrario. Pues, ¿a quién le dices lo contrario? Al mismo ChatGPT te va a decir, por favor, esto no quiero que lo guardes, y él te va a decir, no lo voy a guardar, pero lo voy a tener aquí al ladito por 30 días por si acaso. ¡Qué horror! ¿En qué estamos? La brecha también, última pregunta y muy resumen la respuesta. Hay una brecha grande digital en Panamá. Muchas personas no tienen ni siquiera señal de internet, no tienen acceso a tecnología, mientras que aquí hay un desarrollo acelerado, prácticamente imparable. ¿Cómo se entienden estos dos escenarios? Panamá es un país de contrastes y lo hemos visto en testimonios fotográficos donde ves gente que está buscando comida en la basura al lado de edificios de 100 pisos. Y eso es una realidad que pasa mucho también en nuestra región. Pero ¿cómo nivelarlo es la pregunta? Tomando mejores decisiones a la hora de poner personas en los puestos que toman las decisiones que nos llevan a eso. Gracias, Alex, por estar con nosotros y darnos un pantallazo más grande de la inteligencia artificial. Para mí es un tema fascinante, yo no sé para ustedes, realmente es algo que deberíamos de alfabetizarnos todos, porque bueno, los de nuestra generación, que no es una generación vieja, simplemente
Sí hemos pasado por muchos instrumentos, pero este hasta cierto punto es nuevo, somos analfabetas en comparación con los chiquitos, que un niño de 2 años te maneja un celular perfectamente y un abuelito te está pidiendo cómo hago esto, cómo hago el otro. Ahí están los contrastes, hay que educarnos. Gracias, Alex. Bueno, y yo tengo un mensaje muy especial para las escuelas. Les pido que se inscriban en Debate Z, el megaproyecto de ECO para estudiantes de 10º a 12º grado. Equipos de 4 estudiantes y un profesor asesor. Regístrate en ecotvpanamá.com/debatez y participa en las audiciones. Tienes hasta el 22 de junio y esto va a estar presentado por la periodista Andrea Salcedo. Debate Z, la batalla de las ideas por EcoTV, tu referencia, canal 28 y 1028 exclusivo de Tigo. Con esto me despido. Hasta la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.